empezar con esta segunda sesión de las jornadas de logística del frío y bueno, voy a empezar por presentarme. Mi nombre es Patricia González de la Morena y soy la responsable de contenidos del área de logística de CD Comunicación, organizadores de estas jornadas logísticas del frío. En esta cita vamos a retomar el desafío que hace 12 años afrontó Aldefe, convocantes de este evento, con el fin de dar a conocer la realidad que hay detrás de este sector tan crítico. Por eso, hoy, tal y como hicimos el pasado martes en el webinar, conoceremos las últimas tendencias y tecnologías que están dando forma a este sector para finalmente debatir cuáles son las necesidades de este nicho en concreto, que cada vez está ganando más importancia en la cadena de suministro. Agradecemos, por tanto, la implicación de Aldefe, así como la de los participantes en esta jornada, a las que ahora presentaré, no sin antes dar gracias al público que ya está presente y a los que posteriormente se van a ir conectando. Voy a dar paso a presentar a los ponentes. En primer lugar, conocemos a Carles Pelae, ingeniero y Product Manager de carretillas contrapesadas y del sistema Connect del Inde Material Handling Ibérica, que nos hablará de sistemas de gestión de flotas de carretillas en ambientes fríos. Hola, Carles. Luego hablamos con Miquel Fernando de Castillo, responsable de ventas Swisslog en Iberia. Expondrá el caso de ultracongelados Virto con la tecnología Power Store que maximiza el espacio disponible aumentando el rendimiento. Hola, Miquel. Hola, Patricia. Y finalmente, por último, vamos a hablar con César Nosti, director comercial de ULMA Material Handling System, que nos contará cuáles son los retos y tendencias de la intralogística a temperatura controlada y congelada, así como algún otro caso de éxito. Buenos días, César. Buenos días. Bueno, una vez terminadas las presentaciones, quiero dar la palabra a Marcos Badenes, que es el secretario general de Aldefe y que nos va a dar unas cuantas pistas sobre cómo está la situación de la asociación y nos va a hablar sobre un lanzamiento que ya nos presentó el pasado martes, pero que su implicación en el sector es de tal relevancia que creemos que es importante hacer hincapié en él. Buenos días, Marcos. Te doy la palabra. Buenos días, Patricia. Muchas gracias por tu presentación. Gracias a los asistentes a esta segunda sesión de la 12ª convocatoria de Jornadas del Frío Aldefe. La idea que desde Aldefe en un principio movió a la organización de este evento en concreto fue dar visibilidad a nuestro sector, proporcionar información decisiva a la hora de organizar y gestionar los almacenes frigoríficos y proporcionarnos una herramienta básica de comunicación. En este caso, lo primero que voy a hacer es una breve presentación de Aldefe. Nosotros representamos a los frigoríficos de servicio público, es decir, damos servicios de frío a terceros que precisan almacenar productos a temperatura controlada. Tenemos una gran diversidad comercial, desde carnes, pescados, pasando por productos elaborados, incluso también tenemos un nicho muy pequeñito de productos farma. En cualquiera de los casos, aglutinamos a 7 millones de metros cúbicos de capacidad frigorífica, que es todo el sector del frío, del almacenamiento frigorífico público, y 1 millón de toneladas de capacidad de almacenaje. Es un volumen muy importante y muy significativo que Aldefe tiene el honor de representar y que, bueno, lleva más de 40 años representando, que nosotros somos de las asociaciones más veteranas que existen en el territorio español en este momento. A continuación, quería comunicaros y quería poner en común con todos vosotros una iniciativa que viene de lejos y que ha culminado en una propuesta que queremos compartir tanto con asociados como con empresas del sector, como con medios de comunicación, que es el Observatorio del Almacenamiento en Frío. Nuestro objetivo es, partiendo de las estadísticas originarias que tenía la asociación, una evolución más para dotar a nuestros asociados y al sector de una visibilidad importante y de una herramienta de autogestión sustancial que permita decidir los pasos que el frigorífico tiene que dar a lo largo de los años. Tiene un doble objetivo, dar a conocer nuestro sector al público en general, a la prensa especializada, a través de comunicaciones periódicas donde se dan a conocer una serie de parámetros básicos trimestrales que puedan dar relevancia y enfocar la información que los medios de comunicación tienen sobre Aldefe y sobre el sector del almacenamiento frigorífico. Pero por otro lado, que es quizás lo principal, es dotar a las empresas asociadas de una herramienta de conocimiento básica que les permite
que les permita ser proactivos, no reactivos, que les permita planificar, evaluar estrategias, apoyar sus propios procesos de negocio y prevenir riesgos y amenazas que en el mercado pueden existir. Esta información, evidentemente, es exclusiva para los asociados de Aldefe y, bueno, proporcionará una información que esperemos sea crítica, fundamental y que cada vez sea mejor. El observatorio se establece en 3 hitos periódicos. Trimestralmente habrá un informe monográfico, que en el trimestre anterior habló del canal Horeca, y en este trimestre va a hablar sobre el horizonte europeo, las oportunidades de la industria del almacenamiento frigorífico en temas de ayudas y de posibilidades de obtención de recursos a nivel europeo. Y acompañando a este informe trimestral va a haber un análisis pormenorizado de datos sectoriales que analizará y pondrá de relieve una serie de indicadores, evidentemente sectoriales, no generales, sino enfocados a nuestro servicio, una serie de análisis de mercado, la evolución del mercado en ese momento preciso, en el trimestre en concreto, y un panorama de futuro, hacia dónde vamos y por dónde puede ir el mercado del almacenamiento frigorífico de servicios. La idea es que el asociado, la empresa asociada, pueda verse en esos informes y proyectar a futuro su propia actividad. Y con estos 2 objetivos creemos que va a ser un éxito nuestro observatorio de almacenamiento en frío. Además, contamos con la Universidad de Zaragoza, en concreto con el Grupo de Investigación en Comunicación e Información Digital, que se ha volcado en la preparación de estos informes y que nos va a ayudar a la hora de difundir y llegar hasta el último rincón de España, incluso de Europa, con esta información tan relevante. Y poco más. Agradeceros una vez más vuestra participación, tanto a los ponentes, que también están interesados en la evolución del mercado frigorífico y que esta información que tenemos nosotros les va a resultar de especial interés, como a los asistentes que sin ninguna duda podrán en su momento analizar y sopesar la posibilidad de recibir información o incluso de asociarse al DFE. Y, por supuesto, agradecer a Cuadernos de Comunicación la estupenda gestión que está haciendo de estas jornadas. Muchas gracias. Pues muchas gracias a ti, Marcos, y muchas gracias al DEFE. Desde luego, desde la parte que a nosotros nos toca, que son evidentemente los medios de comunicación y la prensa especializada, os deseamos el mayor éxito posible porque desde luego la iniciativa tiene un valor y esperamos que el sector sea capaz de percibirlo. Y pasando a la parte de las ponencias, vamos a empezar con Carles Peláez, que os recuerdo va a hablar de los sistemas de gestión de flotas de carretillas en ambientes fríos. Carles, cuando quieras. Trabajo en Linden, ubicado en el departamento de postventa central y como experto y responsable del sistema de gestión de flotas Connect, que hoy vamos a ver, como también de otros productos de la gama contrapesadas, tanto eléctricas como térmicas, ¿no? Pero siempre enfocado en el servicio. Sí, haciendo un poco una recapitulación de años anteriores, en 2018 presentamos la tecnología de litio con Miguel Olivares. En 2019 hicimos un hincapié en el tema de preparación de pedidos con Alicia y con Rodrigo. En 2020, el año pasado, Marc Castro os explicó un poco todo el tema de cómo optimizar una operativa dentro de cámaras frigoríficas, sobre todo en términos de seguridad. Pero este año hemos dado un paso más allá y hemos ido a un nivel más tecnológico. En este caso es el sistema de gestión de flotas Connect, en el cual vamos a hacer primero una presentación muy breve de nuestro expertise, ¿vale? de nuestras carretillas y nuestra tecnología en este tipo de ambientes. Entraremos más en detalle posterior qué es el sistema de gestión de flotas Connect, para qué sirve, qué beneficios nos da en ello. Entraremos en ver ¿es viable este producto para este tipo de aplicación con estas temperaturas para que pueda trabajar correctamente y qué beneficios nos va a llevar de ello?
y finalmente veréis que es un producto que lo tenemos instalado en numerosos clientes y os presentaremos algunos casos de éxito muy rápidamente. Si entramos en nuestro expertise, durante los últimos años, creo que el último año hemos vendido más de 500 máquinas en clientes ubicados o en aplicaciones frigoríficas, de los cuales tenemos un denominador común, que son las máquinas de interior, que es lo que vemos en el medio y mano derecha, que serían las transpaletas, apiladores o recoge pedidos. Son máquinas muy típicas de trabajo en este tipo de ambientes, al igual que las retráctiles o las de pasillo estrecho, ya algo más específicas, pero no hay que olvidar también que hay otra gama de carretillas que nosotros tenemos ya preparada también para trabajar en este tipo de ambientes, ¿no? Que serían las gamas abajo, carretillas eléctricas contrapesadas, las que veréis a mano izquierda abajo, ¿no? Todas ellas las tenemos realmente preparadas para este tipo de trabajos, pero no hay que olvidar lo que se ha presentado en otros años, que hay diferentes tipos. Carles, estamos perdiendo tu De micrófono. tecnología que tenemos que tener presentes y que tenemos que estudiar muy bien, como son las baterías, tanto de litio. ¿No se oye bien? Se va ¿Ahora? cortando a veces. Ahora ¿Hola? ya lo hemos ¿Se recuperado. oye? Perfecto. Ujú. Sí. Vale. Sí, sí, continúa. Lo que iba diciendo es, tenemos diferentes tecnologías y tenemos que ver cuál se adapta mejor a este tipo de trabajo y de ambiente, ¿no? ¿Y quién nos va a ayudar? Lo que nos va a ayudar es el Connect, el sistema de gestión de flotas que os vamos a presentar hoy. Entrando ya en el detalle, el Connect, ¿qué es? El Connect es un sistema de gestión de flotas que lo que nos permite es controlar remotamente cómo están trabajando nuestras carretillas y cómo podemos optimizar y aumentar esa seguridad en el área de trabajo, ¿no? Siempre lo dividimos en 4 pilares fundamentales, que es el Connect AC, control de acceso, el cual es el más básico, es el cual nos permitiría, sin él no tener Connect, es el que nos dice quién accede a qué carretilla, durante cuánto tiempo, con qué carretilla y si tiene un permiso de conducción caducado o no. Cosas muy básicas, pero muy esenciales para la gestión de nuestras carretillas, ¿no? Siempre es controlar quién accede a cada una de las carretillas. Luego, en el segundo pilar, controlaríamos cómo se están tratando nuestras carretillas. Ponemos una serie de sensores en nuestras carretillas para que detecte si cierta carretilla ha recibido algún tipo de impacto, de accidente. Entonces, hay una serie de avisos que explicaré posterior, que lo veremos más en detalle. El Conecta-N, análisis de uso, entraríamos más en detalle en temas datos más concretos de CAN bus, quiero decir temas de elevación, tracción, batería. Y finalmente veremos el Zone Intelligence, que es ya entrando en términos de seguridad. Sin entrar más ya en detalle de todos ellos, entramos en el primero, el Conecta-C, como os he comentado. Vamos a ver que podemos controlar quién accede a cada una de las carretillas, incluso bloquear para que ciertas personas no puedan conducir carretillas muy específicas, como hemos visto antes, las de pasillo estrecho. En este caso, lo que hacemos es asignar un PIN o un código RFID a cada uno de los conductores para que podamos filtrar qué tipo de carretillas puede conducir cada uno. Y esto es lo que nos permite ver en esta pantalla qué es lo que el gestor de flotas tendría a su mano para poder tratar de gestionar estos accesos. Al igual que si son un cliente o somos una entidad grande con diferentes plantas, podemos incluso diferenciar las máquinas y los operarios que tenemos en cada una de estas plantas para poder discernir qué máquinas más fácilmente pueden conducir y qué no, y que posteriormente nos permitirá sacar informes de una forma mucho más sencilla. Como os he comentado, podemos poner permisos de conducción, que lo tengamos controlado, sabemos que caducan y que hay que renovar periódicamente. Pues podemos generar avisos, podemos generar por
inspecciones médicas, que también si los operarios tienen que pasar ciertas inspecciones, si no la pasan, podemos llegar a bloquear a ese conductor para que no pueda conducir ciertas máquinas, ¿no? Hay muchos parámetros que se pueden llegar a modificar para que el sistema te controle y te dé mayor seguridad. Y al final, y son datos que luego podemos ver. La importancia de hoy de día de los datos, como por ejemplo esto que podemos ver en pantalla, es en el eje Y veremos todas las carretillas, en el eje X el tiempo, y la parte en negrita sería cuánto tiempo ha estado utilizada en uso esa carretilla, ¿no? A más parte negrita, más uso se le ha sacado, a esa carretilla, ¿no? Y eso es lo que nos permite ver cuántos están usando nuestras carretillas y poder sacarle el mayor partido a ellas. Os he dicho que los conductores RFID. Es aquí, en esta imagen, lo que quiero un poco plasmar, es cómo accederían los conductores a nuestras carretillas. Siempre instalamos una parte de hardware en ellas para poder controlar y una parte de software que es la que se instala en los ordenadores o mediante web y en el cual le daríamos un código PIN para que con un teclado pudiera acceder o una tarjeta que al final sería la que permitiría el acceso o no a las carretillas. No se acaba aquí, sino que tenemos que también pensar en cómo carretilla vamos a transmitir la información, los datos que están generando nuestras cargas al sistema, al programa que está gestionando ese gestor de flotas, ¿no? ese responsable. Tenemos múltiples opciones y más en concreto, sobre todo para ambientes cerrados, como puede ser una cámara frigorífica. Encontramos desde el Bluetooth, la tecnología incluso más sencilla, como el Wi-Fi o como GSM o GPRS 4G, podríamos decir, no deja de ser una tarjeta que instalamos en nuestras carretillas para que comuniquen de forma online. La podemos adaptar según las condiciones, el ambiente o la situación que nos encontremos con cada uno de vosotros, ¿no? Hemos usado en las tres opciones en todas estas tipo de ambientes de bajas temperaturas. Si entramos ya en el pilar ConnectDT, el cual es indicado que controlamos los impactos, lo que hacemos es poner un decelerómetro en nuestras carretillas, que lo que hace es mirar las vibraciones de la carretilla, ¿no? Cuando sufre una vibración brusca, el sistema te genera un dato. Este dato te indica qué carretilla, qué conductor, en qué momento se ha generado ese impacto y con qué intensidad. De tal modo que podemos decirle al sistema, cuando llegues a tal intensidad de impacto, dame una acción de velocidad secuencia, ya sea un aviso a un responsable o una reducción para evitar que el conductor conduciendo esa carretilla que ha podido sufrir algún daño importante y que puede implicar un riesgo para el resto, ¿no? Para el propio conductor como para el resto de personas que pueden haber alrededor. Y ya el Conecta N, entramos en temas de CAN bus, entramos como en contacto con el cerebro de nuestras carretillas. Lo que extraemos son datos de elevación, de tracción, para poder saber cuánto tiempo ha estado traccionando, cuánto tiempo ha estado elevando, cuánto tiempo ha estado conduciendo hacia adelante, hacia atrás, cómo han tratado nuestras baterías, toda una serie de datos que nos dan, pero más de las entrañas de nuestras carretillas, para luego poder optimizar si realmente esa carretilla se está utilizando realmente lo que está pensada para ello, ¿no? Como por ejemplo aquí podemos ver una imagen a continuación de una batería, de cómo se está tratando. Hemos visto que podemos utilizar baterías de plomo como también baterías de litio, pero no las dos se comportan igual, no las dos igual, ¿no? Y eso es lo que nos permite el sistema controlar que realmente se están tratando bien estas tecnologías, sobre todo cuando estamos en frente a ambientes de menos 25 grados, de menos 30 o menos 20, donde la capacidad se ve afectada y donde tenemos que tener mucho cuidado en cómo se están realmente tratando. Al final lo que tenemos es un acceso directo, un dashboard inicial que podemos encontrar KPIs, accesos directos a información
importante para nosotros. Y tenemos o accesos directos para crear nuevos conductores, hay ETTs, que hay gente rotativa, entonces necesitamos esos accesos directos que nos permita hacer esas gestiones más típicas de cada uno de vosotros. Y al último y más nuevo, el Zone Intelligence, que lo que hacemos es, hemos hablado de conductores y de carretillas, de que podemos controlarlos a ambos, de que podemos controlar incluso las velocidades de cada uno, pero también tenemos que controlar las zonas donde trabajan, y es aquí donde entráis al DF, bueno, aquí las cámaras frigoríficas, ya que estamos trabajando en zonas cerradas, zonas con cierto tráfico entre conductores, entre carretillas, conductores, carretillas, gente haciendo picking, cruces, puertas, todo ello es realmente una zona complicada. Y es por eso que imaginaros que tenemos nuestro almacén, nuestro plano de almacén, y tenéis identificadas esas zonas realmente que pueden ser un peligro para que pueden caer accidentes, incluso que se han creado. Nosotros ofrecemos la posibilidad de, a esas zonas identificadas, ya sean puertas, donde se cruzan peatones con carretillas o carretillas con carretillas, pasillos estrechos de tráfico constante, o pasillos no tan estrechos, pero donde hay cruces que salen de un pasillo y que por el medio pueden pasar carretillas, ¿no? Lo que hacemos es poner una serie de módulos en esas zonas y definimos cuál es el radio de detección de estas carretillas y le aplicamos una reducción de velocidad. De tal modo que cuando la carretilla entre en esta zona, al momento esta máquina entrarán en reducción de velocidad para generar esta zona de seguridad y evitar o reducir cualquier atropello, impacto que pueda causarse. ¿Y cómo lo hacemos? Subimos guiones en el sistema, ya sea en formato un plano de vuestras instalaciones PDF, tan sencillo, o como una imagen. No necesitamos CADs, no necesitamos ningún archivo muy específico. Y en base a ello lo escalamos, queremos reducir. Indicamos la zona de detección y la velocidad que queremos allí dentro. Pero no solo es una zona de detección, sino lo que hace el sistema es extraer datos. Es un sistema de gestión de flotas que te permite optimizar. Lo que hace es extraer datos de cómo han estado trabajando nuestras carretillas en esas zonas. Quiero decir, quién ha accedido a esa zona, con qué carretilla, a qué velocidad iba, si ha producido algún impacto dentro. Todos estos datos se extraen para luego darnos informes que podemos gestionar y podemos luego optimizar, ¿no? O buscar soluciones. Si es que tendríamos que adoptar algún tipo de medida para esta serie de beneficios en específico. Todo ello al final nos da unos beneficios, que es lo que hemos comentado, gestionar nuestras carretillas y nuestros conductores con un acceso controlado a todas ellas, más eficaz, más seguro en el tráfico de nuestras instalaciones, ya que son ambientes cerrados. Tener un análisis muy claro de que estas máquinas se están utilizando para realmente lo que su trabajo específico. No usaremos una transpaleta para hacer de recorrido, sino que su máquina es un coge pedidos o una contrapesada, por ejemplo, la seguridad. O el tema de los impactos, ¿no? Aumentar esa edad controlando los impactos o controlando que no he comentado anteriormente, que es que podemos controlar o tener una gestión de los mantenimientos. Podemos decir al sistema que gestione o que nos controle cuando una de las cartillas tiene que controlar, tiene que pasar mantenimiento, y más con este tipo de ambientes donde lo podemos llamar como agresivo para nuestras carretillas o en el cual nos puede afectar a cómo están trabajando, y que al final una máquina operativa, una máquina disponible, es una máquina que nos da trabajo, que nos genera dinero. Por lo contrario, si tenemos una máquina parada, no podemos sacar cargas, no podemos sacar palets, mover, sería un gran problema, y vosotros... He comentado que el sistema Connect está preparado para frío, pero yo como
un poco más en detalles técnicos, veis que es un sistema que está preparado para trabajar hasta menos 30 grados, y 67 en este tipo de ambientes. Tenemos diferentes tipos de comunicación, tanto Bluetooth, Wi-Fi o GPRS. Todos tres están. Bueno, parece que hemos perdido a Carlas. Creo que a ver si se puede volver a conectar. Si no, de todas formas, le quedaban un par de minutos. Si vemos que no se puede volver a reconectar, pasamos a la siguiente presentación, que sería la de Miquel Fernando. Pues ya siento el pequeño problema técnico, pero bueno, al final es lo que tienen este mundo online así que nos ha tocado vivir, ¿no? Bueno, gracias al DEFE por esta invitación y a toda la gente que os habéis conectado a este interesante evento. Bueno, como ha comentado Patricia, soy Miquel Fernández de Castillo, soy responsable de ventas para Swisslog Ibérica. Swisslog, para los que no nos conozcáis, es una empresa suiza que suministra soluciones innovadoras de automatización intralogística. Hacemos todo tipo de sistemas de almacenamiento y preparación de pedidos tanto para cargas ligeras como para cargas paletizadas y, por supuesto, en todo tipo de sectores y ambientes y, por supuesto, en ambientes de temperatura controlada. Yo os voy a hablar, como ha introducido Patricia, os voy a hablar de PowerStore, de la tecnología PowerStore, que es un sistema para manipulación de palets, que es una solución muy flexible que permite maximizar el espacio y aumentar el rendimiento de las operaciones. En concreto, entrando un poco al detalle de lo que os voy a presentar, primero haremos una rápida introducción de la tecnología, de qué consiste y cuáles son los principales componentes. Luego veremos cuáles son los principales componentes de las principales ventajas de la solución. Y por último, hablaremos de una aplicación concreta, y en concreto una aplicación de un caso de éxito de esta tecnología PowerStore en una empresa de congelados como es Virtu, Ultracongelados Virtu. Bueno, entrando ya al detalle de la tecnología de PowerStore, creo que lo mejor es ver un vídeo, ¿no? de cómo funciona. Al final, como os decía, PowerStore es un sistema automático para almacenamiento y manipulación de palets. Es una solución que se basa en módulos, en pasillos de almacenamiento. Aquí ahora en el vídeo vamos a ver un pasillo, un módulo típico, desde que tenemos un punto de entrada, que evidentemente puede variar en función de cómo es la instalación. El palet conecta con un transportador vertical, que lo que hace es mover el palet hasta el nivel de almacenamiento de ese palet, ¿no? En cada nivel contamos con una lanzadera, el carrier, que lo que hace es transportar desde el elevador hasta la posición de almacenamiento el palet, ¿no? Cada nivel cuenta con una lanzadera, lo cual permite incrementar mucho las prestaciones del sistema. En el punto de almacenamiento lo que tenemos es que la lanzadera cuenta con un shuttle, el row carrier, que lo que hace es introducirse, como veis, en la estantería para realizar las tareas de almacenamiento. El almacenamiento es en múltiple profundidad, lo cual permite compactar aún más el espacio disponible. A la inversa, la lanzadera se mueve hasta una posición de salida, toma el palet y la lanzadera se desplaza otra vez hasta la cabecera del pasillo, donde lo que hace es depositar el palet en el otro transportador vertical, que lo que hace es llevar el palet hasta un punto de salida y en este caso conecta con un transportador para que el palet pueda salir. Evidentemente aquí estamos viendo un módulo independiente, ¿no? Para ilustrar un poco el vídeo, pero evidentemente si tuviéramos diferentes módulos, como luego veremos en el caso de Virtu, lo que habrá será un sistema de transporte que conectará los diferentes elementos, ¿no? Los diferentes módulos de los que se compone el sistema. Bueno, ya hemos visto la introducción y a continuación vamos a ver los 5 componentes claves de los que se compone la solución PowerStore. En primer lugar, la lanzadera, el carrier, que es el elemento, ¿no? que realiza el movimiento de los palets en cada nivel, ¿no? Al final, al contar con un nivel, con una lanzadera en cada pasillo, en cada nivel, perdón, permite incrementar mucho las prestaciones del sistema. Características principales del carrier, bueno, es rápido y está construido con un diseño muy bajo, lo cual permite
compactar al máximo el espacio de almacenamiento, ¿no? Que es algo fundamental en cualquier sistema, pero por supuesto más en un sistema de temperatura controlada. Además, y como luego veremos en un vídeo a continuación, el rail de rodadura sobre el que se desplaza la lanzadera está apoyado directamente sobre los puntales de la estantería, lo cual permite reducir mucho los esfuerzos transmitidos, aligerar la construcción de la estantería o la estructura, el refuerzo de la estantería, lo cual permite hacer una estantería pues, más ligera y por tanto más económica. El siguiente elemento importante de la instalación de la solución PowerStore es el Row Carrier, es el shuttle que, como habéis visto, sale de la estantería, de la lanzadera y se introduce en la estantería. Aspectos importantes, bueno, cuenta con 8 ruedas motrices y con supercondensadores, no cuenta con baterías, sino con supercondensadores para asegurar la máxima fiabilidad. Esto permite trabajar en ambientes de congelado sin ningún tipo de problemas de duración de las baterías. Está preparado para trabajar con cargas de hasta 1.500 kilos, lo que permite, por ejemplo, trabajar pues eso, en entornos con palets industriales de grandes dimensiones. Y cuenta con un diseño modular que permite trabajar al mismo tiempo con palets de diferentes tipos, por ejemplo, palets industriales y palets europeos al mismo tiempo y en la misma instalación y en el mismo canal. La estantería, otro de los 5 componentes básicos de la solución PowerStore, evidentemente la solución es independiente del suministrador de la estantería y, como os decía antes, el propio diseño de la solución está hecho para que reducir al máximo, digamos, el tamaño, ¿no? Y, por tanto, el coste de la misma, ¿no? Un sistema muy compacto y con la búsqueda de minimizar los esfuerzos transmitidos para que pueda reducirse digamos, la cantidad de hierro al final y el coste de la misma. Además, el sistema está diseñado de tal forma que se puedan evitar los refuerzos en los pasillos para facilitar el acceso en caso de tareas de mantenimiento. Siguiente elemento, el transportador vertical, como habéis visto, es el que conecta los diferentes niveles de almacenamiento y de entrada y salida de la instalación. Es un transportador robusto que puede trabajar al mismo tiempo con 1 o 2 cargas simultáneamente, empleando horquillas o transportadores de cadenas. Puede mover hasta 3.000 kilos en un solo viaje, es decir, por eso puede manipular hasta 2 cargas de 1.500 kilos en el mismo viaje y alcanzar alturas por encima de 40 metros, ¿no? Lo cual permite ir a alturas de almacenamiento y de sistema muy importantes. Y por último, pero no por ello es menos importante, el software al final es el cerebro del sistema. En este caso, nuestro sistema de gestión de almacén Sync, que está diseñado por nosotros para PowerStore. Bueno, ya hemos visto los 5 componentes claves de los que se compone la solución. Ahora vamos a ver un par de vídeos un poco para ilustrar un poco de forma visual todo lo anterior, ¿no? Aquí vemos la lanzadera, el Air Carrier, lo que decía, el diseño ultra compacto que permite reducir y aprovechar al máximo el espacio. Como veis ahí, el nivel de rodadura de la lanzadera y del shuttle que entra en la estantería está al mismo nivel, lo cual asegura una transferencia muy suave y la máxima fiabilidad. Y como veis ahí, la comunicación entre ambos elementos mediante láser, también para asegurar esta máxima fiabilidad. Perdón. Si pasamos al siguiente vídeo, podemos ver el Row Carrier, como veis, tamaño muy compacto. El propio diseño curvado permite absorber tolerancias de los palets de hasta 25 milímetros y tener una carrera de elevación de tan solo 35 milímetros, lo cual, como decía antes, permite hacer que el sistema sea muy compacto. Bueno, ya hemos visto el sistema, cómo funciona, cuáles son los principales componentes que lo forman. Y ahora vamos a pasar a ver cuáles son las principales ventajas de la solución. En primer lugar, la flexibilidad. Al final, como hemos visto antes, el diseño modular de la solución permite trabajar al mismo tiempo con palets de diferente tamaño, palets europeos y palets industriales, por ejemplo,
pero también, y como vamos a ver más adelante, permite adaptarse a diferentes configuraciones del edificio, ¿no? Esto es una cosa muy importante porque, bueno, no se requiere, digamos, de un edificio específicamente a medida y con unas condiciones, vamos a decir, perfectas para poder adoptar una solución como PowerStore. Otra de las ventajas importantes de esta solución es la eficiencia. Es una solución que permite compactar y maximizar el espacio disponible, aumentando al máximo la capacidad de almacenamiento y al mismo tiempo aportando o permitiendo unas muy altas prestaciones. Es una solución muy fiable por la propia redundancia de los componentes. Al final tiene un diseño que se basa en la redundancia de los componentes y la experiencia que tenemos con este tipo de tecnología permite alcanzar una tasa de errores de operación muy reducidos. Y por todo lo anterior, es una solución muy rentable que permite o que aporta retornos de la inversión muy favorables. Entrando un poquito más al detalle en todas estas ventajas que aporta la solución PowerStore, como os decía, hablando de la flexibilidad, además de poder trabajar con tipologías de carga diferentes, la propia configuración y la propia disposición de los elementos de PowerStore permite que, como veis ahí, se pueda integrar en edificios pues, tanto de alturas diferentes, fondos diferentes e incluso, como veis ahí, con morfologías para nada regulares, ¿no? Que esto, la verdad, que es una característica bastante particular de esta solución y un poco diferente de otro tipo de soluciones automatizadas. PowerStore es una solución que destaca por su sostenibilidad y por la competencia. Aporta o ofrece un consumo de energía muy reducido, lo cual evidentemente es importante en cualquier sector, pero lo es todavía más en el sector de temperatura controlada y congelado. Es una solución muy probada, tenemos más de 25 instalaciones con esta tecnología por todo el mundo y, como decía antes, que aporta un retorno de inversión por todo lo anterior muy interesante y muy reducido. PowerStore es un sistema rápido y fiable. Es una solución, como habéis visto, concebida como una solución integrada a todos los niveles, desde los componentes electromecánicos hasta la capa superior del nivel de gestión de almacén con nuestro software Sync. Y que, como os decía, se basa en ese software y en concreto en nuestro módulo estándar de gestión para pallets. ¿Qué ventajas aporta este software? Bueno, reducir los riesgos fundamentalmente porque es un software que se desarrolla y se mantiene a nivel central para todas las instalaciones que tenemos. Es un software estándar y por tanto permite acceder a un soporte global 24/7. Siempre es al día, como digo, se mantiene de forma central, lo cual da derecho o acceso, digamos, a las actualizaciones que se vayan ofreciendo sobre la plataforma en todos los clientes. Incorpora herramientas Smart Analytics y, digamos, permite seguir los indicadores más críticos para las operaciones de almacén y, como veremos a continuación, incorpora una interfaz de usuario amigable, ¿no? Entrando un poquito al detalle en el módulo director, como llamamos, para gestión de pallet de Sync, podemos ver, ofrece, digamos, la posibilidad de incorporar herramientas de realidad virtual y aumentada para realizar tareas de mantenimiento remoto. Como veis ahí, incorpora una interfaz de usuario intuitiva con visualización 3D en tiempo real y también permite la monitorización del estado de los dispositivos, como veis, en tiempo real y con los indicadores más importantes para el funcionamiento de la instalación. Por último, y como resumen de todas estas ventajas, ¿por qué elegir PowerStore, ¿no? ¿Por qué elegir PowerStore de Swisslog? ¿Y cuáles son los aspectos diferenciales de nuestra propuesta? Pues, en primer lugar, que es sostenible, ¿no? PowerStore es un sistema satélite de pallets que tiene una gran eficiencia energética gracias a la modularidad y a la optimización mecánica, eléctrica y de control de todos los componentes. Es una solución flexible, ya que, como acabamos de comentar, está totalmente integrada en nuestro software de gestión de almacén Sync
y permite, digamos, conectarse, está preparado para ser conectado con otros subsistemas que ofrecemos, como pueden ser transferidores de palets o transportadores. Y por último, por nuestra experiencia, que llevamos más de 50 años ofreciendo al mercado tecnologías para el almacenamiento y la gestión de palets en clientes por todo el mundo. Bueno, ya hemos visto en qué consiste la solución, cuáles son las principales características y ventajas. Y por último, vamos a pasar a conocer un caso de éxito de una aplicación concreta de esta tecnología en un cliente, como es ultracongelados Virto. Bueno, seguramente conoceréis quién es Virto, pero hago una rápida introducción. Virto es una empresa líder y referente en la producción y distribución de vegetales ultracongelados para gran distribución, para food service y para industria. Tiene la sede central en Azagra, en la Ribera Navarra, tiene más de 2.000 empleados, 15 centros de producción de diferentes especialidades y cuenta con oficinas comerciales en 10 países. Como principales señas de identidad de la empresa, pues la sostenibilidad, la calidad y la innovación, que la verdad que enlazan bastante bien con las que también tenemos nosotros como empresa. Virto ha optado por la tecnología Power Store para su nuevo almacén que va a montar en Funes, muy cerquita de Azagra, para dar respuesta al crecimiento de su actividad en todos los mercados, ¿no? Aquí veis un poco una visión de qué consiste la instalación. Es un sistema Power Store con 3 pasillos, con 3 módulos, como veis aquí. Cuenta con 3 elevadores por cada módulo, 2 en la parte delantera para hacer las entradas y salidas y otro, que aquí no se ve, en la parte trasera para realizar las entradas conectados con una de las zonas de producción. Evidentemente, todo el sistema está gestionado por nuestro software de gestión de almacén Sync. Como os decía, está pensado, está conectado con las futuras áreas de producción con las que va a contar la planta. Tiene un sistema mini Power Store, un pulmón, que lo que permite es desacoplar, digamos, los diferentes procesos que conecta el almacén, ¿no? Entradas, salidas, producción y demás, ¿no? Cuenta con 2 electrovías invertidas para hacer las tareas de entrada y salida del almacén. Todas las entradas al Power Store se hacen por la electrovía del nivel superior y todas las salidas del sistema se hacen por la parte inferior, que conectan, como veis aquí, con un pulmón de espera de expedición con capacidad para 204 pallets como paso previo a la carga de camiones. Evidentemente, el sistema cuenta con diferentes áreas de mantenimiento y antecámaras para conectar, para evitar el flujo de temperatura y humedad entre las diferentes áreas funcionales. Lo que veis aquí en resumen, es un gigantesco congelador, aunque aquí las dimensiones quizá den lugar a engaño. Es un gigantesco congelador a 25 grados bajo cero, con lo que es el almacén mide 140 metros de largo, casi 80 de ancho y unos 35 metros de alto. Tiene capacidad para mover 350 palets a la hora, para almacenar unos 48.000 palets industriales y 56.000 palets europeos, lo que supone una capacidad de almacenamiento de entre 50 y 70 millones de kilos, lo cual pues, es bastante. Al final, el motivo por el que Virto se decantó por esta solución es por la gran compactación que ofrece, por el aprovechamiento del espacio, aunque la capacidad de almacenamiento es enorme, evidentemente el aprovechamiento del espacio es muy importante, acompañada de una capacidad de movimiento de pallets muy, muy importante. Miquel, te quedan 2 minutos, ¿vale? Sí. Perfecto, vemos el vídeo, que es el último vídeo final y ya acabo. Gracias por el aviso, pero creo que voy en tiempo porque el vídeo dura menos que eso, así que nada. Os pongo el vídeo un poco de la animación. La instalación estará funcionando en verano del año que viene. Estamos ahora en plena fase de proyecto. Aquí veis un poco en qué consiste la instalación, la parte de almacenamiento. Solución Power Store, como os decía, 3 módulos. En la parte delantera tenemos toda
los transportadores, dos elevadores de entrada y salida por cada módulo. Ahora veremos cómo el L-Carrier entra en el pasillo para realizar las tareas de almacenamiento y extracción de los palets. La lanzadera conecta con el elevador de salida de cada pasillo, de cada nivel, y lo que hace es transportar el palet hasta el nivel inferior, donde conecta con la electrovía de salida, y esta electrovía, como veremos ahora, conecta con el pulmón de espera de expedición como paso previo a la carga de los camiones, ¿no? Evidentemente aquí todo está abierto, pero por supuesto al ser una cámara frigorífica, una cámara de congelado, evidentemente todo está panelado aquí, está abierto pues para poder ver la ilustración de la aplicación. Al final, como pone aquí, el resumen de por qué Virto elige esta solución, pues porque permite maximizar la capacidad de almacenamiento manteniendo unas muy altas prestaciones, en este caso de 350 palets a la hora. Bueno, por mi parte, eso es todo. Si tenéis alguna duda o cuestión, aquí tenéis mis datos y bueno, estaría encantado luego creo que va a haber un turno de preguntas, pero si tenéis algún tema más profundo, aquí tenéis mis datos y podéis contactarnos para cualquier aclaración o duda que podáis tener al respecto. Bueno, perfecto, pues muchísimas gracias, Miquel. Damos paso a César cuando quieras. Buenos días. Se ve mi pantalla, creo, ¿verdad? Perfectamente. Vale. Bueno, pues tras ese largo título de nuestra ponencia, efectivamente lo que veremos es un poco temas comunes a los retos de la cadena de frío, un poco los desafíos a los que nos enfrentamos y a los que se enfrentan nuestros clientes en este tipo de proyectos, tendencias del sector, y ahí sí que vamos a presentar un par de vídeos de casos de éxito que espero que sean interesantes, duran unos 3 minutos cada uno, y luego haré mención específica pues, a nuestro partner tecnológico Daifuku y un breve apunte final sobre nuestra empresa. En cuanto a la cadena de frío, pues es evidente, hay comunes a todas las necesidades. Esto es un bien buscado por naturaleza. Quien hace un almacén automático es porque lo necesita. En el caso de los almacenes en frío, aún más relevante la aportación tecnológica, por todos los retos que iremos comentando, pero está claro que la integridad y la seguridad de los productos almacenados, ya sea productos de alimentación, ya sean productos farmacéuticos, hoy en día muy de moda, pues es absolutamente fundamental. Entonces, nosotros identificamos una serie de claves. El servicio son instalaciones que su disponibilidad tiene que ser absoluta, tienen que ser instalaciones que en la medida de lo posible puedan tener un grado de flexibilidad, con un rendimiento muy potente y como decía, pues eso, la disponibilidad y el service, ¿no? el servicio van completamente de la mano. Es cierto, es común a todos los proveedores de este tipo de soluciones y pues, intentar hacer soluciones escalables es absolutamente crítico en estos días en los que hay pues bueno, una serie de faltas de visibilidades sobre qué va a suceder a corto, medio y largo plazo y por lo tanto cada vez más optamos y nuestros clientes optan por soluciones escalables que no son imposibles en el caso del frío. Lo que hay que hacer es bueno, pues, pensarlas muy bien, tenerlas muy claras desde el principio y si en todos los proyectos de almacenes automáticos es fundamental una interacción con nuestros clientes y con ingenierías y el resto de los participantes en los proyectos,
yo diría que una de las características específicas de este sector es que esa interrelación, esa interconexión, esa apertura de información, esa confianza entre los diferentes partners es aún más importante para poder planificar esos siguientes pasos adecuadamente. Y luego es verdad que hay sistemas específicos. Nosotros tenemos proyectos de hasta menos 40 grados, bueno, pues que es específico, digamos, es habitual, digamos, hasta menos 30, pero ahí hay un escalón adicional de hasta menos 40 grados, productos que llegan en temperatura ambiente y hay que congelarlos de forma inmediata, el tema de los blast freezers que se llaman. Es decir, hay una serie de casuísticas específicas a las que nosotros podemos responder. Se me ocurre, por ejemplo, el caso del almacenaje de plasma sanguíneo, por ejemplo. Nosotros tenemos proyectos de esas características realizados y están a menos 35 grados por un tema de legislación, etc. Por lo tanto, pues, de nuevo, la construcción de almacenes automáticos pues, tiene características comunes a los requisitos de todos los almacenes automáticos, pero sí que es verdad que hay que mirar específicamente pues, por una optimización del volumen, como el ejemplo que nos presentaba Miquel hace un segundo. La eficiencia energética, no solo de nuestros propios sistemas, no solo con soluciones de regeneración de energía cuando deceleran nuestros robots, etcétera, sino obviamente integrado dentro de un ahorro energético global de cara a nuestro cliente, esclusas, etcétera. De nuevo, pues hay calidades específicas dentro de los materiales a utilizar, aceros, aceites, cableados, etcétera. El hecho de que hay una doble puesta en marcha en ambiente y luego en congelado, esa planificación, de nuevo, una vez más, incluso se puede planificar idealmente pues cuándo se va a terminar un proyecto, pues para que eso sea pues eso, en noviembre, diciembre, enero, febrero y que la diferencia térmica pues sea menor y por lo tanto se acelere la puesta en marcha de la instalación. Y como decía, pues un grado más, digamos, en esa necesidad de alineamiento entre todos los industriales que participemos en el proyecto, seamos o no clientes y proveedores unos de otros. Lo que estamos es en la misma mesa tratando de llegar a la mejor solución posible para nuestro cliente. Por lo tanto, un poco como resumen, pues eso, soluciones que tienen que estar adecuadas para unas cadenas de suministro, pero bueno, en este caso de frío cada vez más tensas, en la medida de lo posible poder hacerlos escalables, atendiendo a industrias cada vez más globales. Nosotros tenemos clientes que son multinacionales de sectores que he ido mencionando y por lo tanto con requerimientos que vienen, pues digamos, a nivel global y que en algún caso exceden las normativas nacionales. Pues evidentemente el foco en la calidad y la integridad de los productos almacenados. He hablado antes de plasma sanguíneo y cosas parecidas, pues entiendo que se sobreentiende, ¿no?, la relevancia que tiene. Bueno, tratando de acomodar, de alojar un mayor rango de productos y eso, atendiendo a reglamentaciones en algún caso muy estrictas al respecto de la seguridad, la trazabilidad, etc. Así que, sin más, y atendiendo a que soy el último de los ponentes, mi voz se oirá menos y lo que veremos serán un par de vídeos. Vamos a poner a prueba el ancho de banda de nuestra central. El primero de los vídeos que presentaré es el proyecto Panamar. Es un proyecto muy interesante, lo veréis ahora en el vídeo, porque digamos que sin llegar a un grado de compactación como el que vimos de nuevo en el ejemplo del último proyecto que ha hecho Virto, pues también es un proyecto muy compacto porque es un doble fondo en el que manejamos con doble horquilla, manejamos dos paletas a la vez, por un tema de rendimientos. Así que os dejo con el vídeo.
Vale, bueno, tenía miedo que no se viera adecuadamente el vídeo y se oyera mi voz un poco por encima, así que esa es la razón por la que dejaba que corriera el vídeo solo. Simplemente un comentario, el tema de las panificadoras suele ser un cliente muy relevante en este sector y nosotros tenemos hechas varias y luego de hecho comentaré un caso concreto de un cliente para el que hemos hecho más de una instalación. Voy a hacer un segundo intento con otro vídeo, que es el de un proyecto tremendamente relevante para nosotros, que es el de Intermarché. Tan solo un comentario, hay una serie de tecnologías que se van repitiendo en nuestras instalaciones. De nuevo, esto lo hacemos todos los participantes en este mercado. Innovar en proyectos nunca es una buena idea. La clave es aplicar en este tipo de instalaciones tecnologías punta sin duda, pero muy bien probadas y evitar a toda costa las sorpresas. De tal manera que hay una serie de tecnologías que, como digo, se van repitiendo. Así que, de nuevo, aquí hay una parte que sí que me encantaría intentar que se vea en el vídeo, y luego lo cortaré a medio camino. Pero bueno, hay una parte en este caso no tanto de gestión de paletas, de unidad de carga que sea la paleta, sino que lo que estamos es gestionando hasta 150.000 bultos al día de forma separada. Es decir, nosotros tenemos picking por capas, hay picking unitario, etcétera, etcétera. Con lo cual, voy a intentar hacer que se vea esa parte del vídeo y luego ya lo pararé.
Bueno, hasta ahí yo creo. Digamos que a nivel complejidad es un proyecto referencia, digamos, desde luego para nosotros y entendemos que para el mercado, porque bueno, pues muestra que realmente no hay limitaciones. El frío en sí mismo no es un limitador para la aplicación de tecnología. Lo que, como he dicho, la clave es hacer una planificación más especialmente detallada. A partir de aquí, bueno, pues comentar proyectos. Nosotros, Francia y España y Latinoamérica son nuestros mercados fundamentales, de ahí que las referencias que mostremos pues sean de estos países. En el caso de Bonduelle, una instalación también pues, muy interesante. Y una vez más, la tecnología de los STVs, es decir, nosotros hacemos anillos con electrovías. Bueno, su grado de disponibilidad es el más alto de todos los productos que tenemos, sinceramente. Así que es, de nuevo, una tecnología que vamos aplicando en todas las instalaciones. Bridor, de hecho, las fotos que tengo aquí son de la instalación que estamos literalmente poniendo en marcha en este instante y que es la segunda instalación que hacemos ya para esta panificadora. El caso Entre Pinares es un cliente absolutamente clave para nosotros en España, donde hay una serie de peculiaridades, temas de conservación de los quesos, maduración, AGVs que mueven paletas inclinadas. Es decir, la paleta de opciones, digamos, es enorme. Steph de nuevo en Francia o Delfín en España. Así que, echando un vistazo al reloj y viendo que voy bien de tiempo, sí que quisiera mencionar pues, específicamente qué es Daifuku, ¿no? Es una especie de el secreto mejor guardado, una empresa con la que Ulma tiene un acuerdo tecnológico desde hace más de 20 años y que resulta que es el número 1 en el mundo. Estos días se publicaba hace poco el top 20 mundial. La realidad es que cualquiera de las empresas que están en este sector es fantástica. Yo siempre comento a nuestros clientes que lo bueno que tiene este sector es que las posibilidades de error por parte de nuestros clientes son mínimas. Cualquiera de las empresas que están en este listado son extraordinarias, siguen unos procesos magníficos. En nuestro caso, Daifuku cotiza en bolsa, con lo cual el compliance y los requerimientos técnicos pues están al más alto nivel. Bueno, en fin, yo creo que es muy interesante de nuevo, para los posibles clientes de este sector. Una serie de referencias pues muy importantes para nosotros dentro de los almacenes de temperatura controlada. Otra serie de referencias pues, de los que estamos muy orgullosos ya en otro tipo de sistemas. Y bueno, quisiera hacer una breve referencia a Ulma. Ulma es un grupo industrial muy interesante con 9 negocios, de los cuales nosotros somos uno de esos 9 negocios y uno de los mayores. Que, bueno, con unas capacidades enormes, como se puede ver, pues casi 900 millones de euros en las últimas cuentas auditadas y, de nuevo, pues con el peso enorme de las ventas internacionales, pues aproximadamente 3/4 partes de nuestro negocio. Y con, bueno, pues eso, con presencia en más de, bueno, realmente son más de 80 países. Esta es la sede central que tengo literalmente enfrente de mi ventana y que tiene una peculiaridad, está organizada como una cooperativa, con lo cual hay una relación directa entre el éxito de los proyectos, cada uno de los proyectos individuales que se ejecutan y el éxito de la empresa. Es una especie de gran empresa familiar. Si bien, bueno, pues con unos volúmenes como los que he mostrado enormes, con varios miles de empleados y que, bueno, con una serie de procesos internos que se asemejan enormemente a los grandes grupos industriales que cotizan en bolsa, incluso con un punto más allá a nivel de requisitos internos, de nuevo compliance, etcétera, por las razones que comentaba del riesgo intrínseco, digamos, que va a cada uno de los empleados y propietarios de la empresa
ligado a cada proyecto. Y finalmente, pues el hecho de que forma parte del Grupo Mondragón, a su vez una de las más grandes empresas de España, y que a su vez pues, tiene una serie de empresas dentro de su paraguas pues, que realiza también pues, ingeniería de obra civil, o tiene proveedores o tiene fabricantes de equipamiento para congelado, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, bueno, hay una serie de sinergias también que yo creo que son interesantes. Y quedo a las, bueno, cualquier cosa o cualquier duda. Entiendo que ahora hay un pequeño tiempo para un coloquio, así que encantado de comentar lo que sea necesario. Gracias. Efectivamente, pues muchísimas gracias, César. Bueno, pues vamos a ir precisamente a lo que estabas comentando, que es el tema de la parte del coloquio. Vamos a ver si podemos dar paso a Carles Peláez, que se ha conectado a través de otro usuario, para que todos podáis estar presentes y podáis responder a las preguntas que nos van llegando a través del chat. Y mientras tanto, bueno, precisamente vais a ver a Carles con el nombre abajo de Montserrat Martín, pero confirmamos que es Carles, o sea que no va a haber problema. Y cualquier pregunta que os vaya surgiendo mientras que realizamos este coloquio, estáis invitadísimos a realizarla en la esquina derecha. Así que vamos a empezar hablando con Marcos Badenes y vamos a realizar una pregunta que consideramos que es bastante relevante teniendo en cuenta cómo se están dando las situaciones ahora con esta nueva normalidad y con lo que ha pasado en este último año, que no podemos evidentemente obviarlo. Y es que a raíz de la fluctuación de las necesidades del canal Horeca, que entendemos que es muy importante para este sector en concreto, y a través de las diversas medidas sanitarias implantadas en el último año, ¿qué cambios ha supuesto? ¿Ha supuesto un incremento en la actividad, en las consultas, en los proyectos? Me falta el micro, Marcos, por favor. Ay, gracias. Perdón. Bueno, realmente en nuestro caso ha habido una bipolaridad, para que nos entendamos. Ha habido empresas que trabajaban fundamentalmente en el canal de la distribución, que durante todo el periodo de pandemia han tenido un incremento sustancial y significativo, tanto de los movimientos como de la facturación y los resultados. De hecho, en algunos de los casos ha sido incluso resultados récord, que nunca se habían dado en la historia. Y por otro lado, hemos tenido la cara B de la moneda, empresas que centraban su actividad en el canal Horeca, que han tenido ERTES, que han tenido disminución de actividad y, lógicamente, lo han pasado mal, francamente mal. ¿Qué sucede? Que lo han pasado mal en el momento en el que el canal Horeca estaba cerrado. En cuanto ha empezado a activarse el canal Horeca, pues evidentemente han tirado de los estocados de almacenaje frigorífico y poco a poco van reponiendo. Es cierto que no al mismo nivel, porque, claro, el atrevimiento ante las medidas horarias de cierre y apertura del canal Horeca, pues es un poco arriesgado, pero nosotros entendemos que se normalizará ya después del verano, con lo cual tendremos a la par las dos actividades. Evidentemente, el canal Horeca tardará un poco más en normalizarse, y el canal de distribución disminuirá su actividad, pero volveremos a una cierta normalidad a final de año, casi con toda seguridad en este tema. Perfecto, Marcos, pues muchas gracias. Vamos a empezar con el coloquio en referencia a todos los ponentes que estáis ahí reunidos y quiero hacer una pregunta general para cualquiera que la quiera responder, por favor, que o bien me levante la mano o bien directamente interceda, y es si las necesidades sanitarias, especialmente en lo que se refiere a vacunas, han supuesto algún incremento de vuestra actividad o consultas al respecto. ¿Puedo? Sí, claro, César. Está claro que la industria farmacéutica es uno de nuestros principales clientes en este momento. Sí, de hecho, bueno, se ha publicado el caso Laboratorios CINFA, por ejemplo, y bueno, algún otro proyecto hay ahí que iremos contando cuando podamos. Pero sí, es indiscutible, no tanto relacionado expresamente con las vacunas, pero digamos que sí que es indiscutible un tirón por ese lado, ¿no? Como decía, temas de almacenamiento de plasma sanguíneo, laboratorios farmacéuticos, distribuidoras, sí que es indiscutible que ese mercado es uno de los más en marcha en este instante. Sí, yo por añadir, está claro que lo que es puramente relacionado directamente con el aspecto sanitario de la pandemia, pues estoy de acuerdo con lo que dice César. También está claro que esto que ha generado
un cambio en los hábitos de consumo de las personas y también está habiendo un cambio importante en sectores como el e-commerce en general o en particular en lo que es la venta de alimentos, ¿no? Online, que está claro que ha generado un cambio, pero que son cambios que se van a quedar, ¿no? Y todo eso está generando que determinados sectores estén teniendo un nivel de actividad o un nivel de solicitudes muy por encima de lo normal por este cambio en el mercado. Perfecto. No sé si, Carlas, ¿quieres añadir algo a esta pregunta? No, bueno, lo único que quería decir que es totalmente cierto lo que estaban comentando los otros compañeros. Se ve que en momentos puntuales donde cuando fue la pandemia, la logística nos creaba una fuerte demanda en clientes muy concretos, ¿no? Pero siempre de logística, para guardar stocks, para tener los almacenes realmente preparados para poder servir. Y luego se cerraron ciertas empresas. Bueno, hubo como una balanza que se va equilibrando actualmente, no ya, pero sí que es cierto que cuando salen ciertas noticias de estas o como las vacunas, no expresamente las vacunas tenemos la demanda, pero sí que hay ciertos clientes adheridos a estas farmacéuticas que realmente en momentos puntuales sí que nos están demandando disponibilidad de maquinaria. Perfecto, Carlas. Pues no cierres tu micro porque tenemos una pregunta para ti en concreto y es que te preguntan dónde ha estado y dónde está la clave de la eficacia en la gestión de maquinaria en ambientes fríos. La gestión de la maquinaria en ambientes fríos sobre todo está en tener siempre la máquina disponible en las condiciones mejores posibles, ¿no? Estamos hablando de que nuestra maquinaria está trabajando en un ambiente que podríamos llamar agresivo, que podríamos llamar que tiene un afecto en nuestras carretillas que debemos controlar, ya no solo por la electrónica que puede llevar y todos los componentes mecánicos, sino también por las baterías, no todas se comportan igual. Entonces tenemos que tener muy claro cómo gestionar el uso de nuestras carretillas, el mantenimiento que se le debe dar tanto predictivo como correctivo en todas ellas y por eso es muy importante también lo que yo quería presentar hoy, que era el sistema de gestión de flotas, porque te permite extraer datos que al final te generan una información que luego puedes usar para poder tener las carretillas disponibles, no tenerlas paradas, que al final sería un coste importante. Perfecto, pues muchísimas gracias, Carlas. Tenemos una pregunta para Swisslog, concretamente, que pregunta si suele ser más rentable las grandes instalaciones o es mejor optar por pequeñas instalaciones y con soluciones escalables. Bueno, yo creo que tal y como hemos visto en la presentación que he hecho antes, para nosotros, para Swisslog, la modularidad y la escalabilidad, digamos, son aspectos con los que debe contar cualquier instalación, independiente del tamaño, es decir, para una instalación pequeña o para una instalación grande, ¿no? Yo creo que el concepto de escalabilidad y modularidad tiene que estar siempre presente. Y evidentemente a partir de ahí, pues el tamaño pequeño o grande dependerá de los requerimientos del cliente, ¿no? Por ejemplo, si vemos el ejemplo del caso de Virto, es una instalación bastante grande, muy grande, sin embargo sigue siendo una instalación escalable y modular, ¿no? Podría haber empezado por algo más pequeño y haber crecido, pero bueno, en este caso creo que son conceptos complementarios. Perfecto, Miquel. Pues no te dejo a ti tampoco y de hecho también quiero captar la atención de César porque hay una pregunta que dice que si el cambio del entorno este último año y medio y con ello las prioridades de las empresas ha hecho cambiar también lo que buscan los clientes inicialmente en este tipo de proyectos. ¿Lo mismo, Miquel? El que primero quiera empezar, o César o Miquel. Vale, bueno, yo tiro. O sea, nosotros lo que hemos visto en los últimos meses es, digamos, de hecho se ve en nuestro pipeline y se ve en nuestra entrada de pedidos, menos proyectos de muchísima mayor cuantía. O sea, realmente lo que ha sucedido en los últimos 14 meses, digamos, desde que empezó todo esto, es que hay empresas a las que efectivamente han, como comentaba antes Marcos, han batido récords de facturación
y hay empresas pues, que han tenido que pasar unas dificultades grandes. Con lo cual, hay proyectos que se han acelerado y se han mega engrandecido, debería decir, y hay proyectos que se han detenido. Y esa ha sido un poco la bipolaridad en la que hemos vivido, ¿no? Menos proyectos, pero de muchísima mayor cuantía. Y esa ha sido nuestra vida en los últimos meses. Yo sí que percibo una progresiva vuelta a una razonable normalidad, digamos. Sí, y yo creo también, un poco también, además de eso, creo que el factor tiempo en esta situación, que está claro que volveremos a una situación más o menos normal. Está claro que la situación transitoria ha hecho que haya habido requerimientos muy específicos para dar respuesta a cosas muy concretas a corto plazo, que ha hecho que se hayan generado, digamos, proyectos o necesidades específicas muy concretas para intentar solventar problemáticas muy particulares de momento, ¿no? Donde a veces plazos de entrega mega ajustados, que siempre lo son en nuestro sector, pero peticiones un poco, digamos, motivadas por una situación excepcional en todos los sentidos, ¿no? Y sí que eso ha hecho que haya habido proyectos, pues, voy a decir, fuera de lo normal en todos los sentidos, en tamaño, en plazos, en circunstancias, ¿no? Creo que al final sí que, como decía antes, creo que seguramente pues volveremos a una situación en la que va a haber cambios de fondo, en la que va a haber sectores que van a crecer y van a tener un crecimiento muy constante en los próximos años, y creo que eso será lo que quede, ¿no? Ahora sí que ha habido proyectos, pues eso, muy particulares. Sí, sí, efectivamente una situación excepcional tiene que dar paso a soluciones excepcionales y que se adapten a la situación, efectivamente. Tengo una pregunta dirigida para César, pero quiero dejarla para el final porque creo que todos podéis aportar al respecto. Así que voy a redirigirme a una pregunta que había antes dirigida a Carlas, ¿vale? Que preguntan, ¿qué valora más el cliente del tipo de sistemas de gestión como el que ha contado? ¿La economía, la seguridad? ¿Qué aspectos tienen más peso a la hora de optar por una solución? Sobre todo la seguridad, y más a los últimos tiempos es lo que nuestros clientes siempre tenemos como tres pilares: es digitalización, la energía, que es algo que valoran muchísimo, cómo gestionar la energía, y luego la seguridad, porque al final es un coste que podemos intentar evitar, o que nos puede ayudar este sistema a poder disminuirlo, ¿no? Porque nunca se elimina del todo, pero sí que nos da cierta seguridad al poder gestionar quién puede conducir qué máquina. Tenemos muchos tipos con dificultades realmente importantes en ciertas máquinas por su complejidad, y además que es un sistema que luego te permite, claro, poder extraer datos para optimizar la flota y la economía. Es como la consecuencia, ¿no? de todo ello. Si controlamos la energía, controlamos la seguridad, controlamos la información, al final esto nos genera o tener menos pérdidas o tener mayores beneficios. Perfecto, muchas gracias, Carlas. Pues precisamente uno de los factores que tú has comentado, que es el tema de la energía, salió en la primera sesión de estas 2 jornadas logísticas del frío, y ya comentó algo al respecto Marcos Badenes. Y relacionado con ello va la pregunta que han hecho a Ulma, y es ¿qué peso tiene en las decisiones de compra de una instalación o solución de manutención el consumo de energía? Enorme. La única salvedad que querría decir es que no, o sea, está relacionado con la propia construcción de un almacén automático y por lo tanto se sale de nuestra visibilidad. Es decir, somos plenamente conscientes de que si un operador logístico, por ejemplo, tiene una serie de almacenes pues que ya tengan un X tiempo o lo que fuere y los agrupa en un almacén con unas grandes dimensiones, muy eficiente, con sistemas de esclusas extremadamente modernos, al final yo conozco casos que evidentemente no puedo ponerles nombre y apellidos en esta conversación, pero en los que los ahorros energéticos en sí mismos eran casi los que pagaban el retorno de la inversión acelerado en muy poco tiempo. Pero digamos que es una suma de componentes. El mero hecho de que empresas como las que estamos aquí representadas estemos en posición de hacer almacenes de altísimos rendimientos
muy compactos, pues utilizando muy eficientemente el espacio, pues genera a su vez otras posibilidades para nuestros clientes, amén de que en paralelo se ha desarrollado muchísimo la industria de los evaporadores, paneles frigoríficos de unas calidades excepcionales, etcétera, etcétera. Y todo ello, pues efectivamente, juega un papel clave. Lo único que digo es que no necesariamente los que estamos aquí, a este lado, digamos, tenemos esa visibilidad. Dependemos de que el cliente, pues como comentaba antes, entre en ese juego que yo creo que es más necesario que en ningún otro tipo de proyecto, en el cual haya una visibilidad, ¿no? Y una colaboración conjunta para lograr unos objetivos comunes. Perfecto, César. Pues quería dar también la palabra a Marcos Badenes porque me interesa mucho su opinión al respecto. Entiendo que, bueno, todos estamos al tanto, creo que a nadie le pilla por sorpresa que hay una nueva factura de la luz y que está afectando tanto a particulares como a compañías y evidentemente esto tiene que tener un reflejo en el sector, Marcos, ¿no? Bueno, el reflejo es crítico y en algunos casos dramático. La energía, el consumo de energía del almacén frigorífico puede llegar al 40% del coste de explotación. Podéis imaginaros lo que implica un incremento en la parte fija de la tarifa que no se puede apenas mover y que va a suponer con una caída todos los meses, pero vamos, implacable de un incremento de costes. Si a esto le sumamos que en la parte no regulada de la factura ha habido unos incrementos brutales de los costes de compra de energía, no mía, en el mercado ibérico de la energía, por lo que sea, por el incremento de los costes de las centrales de ciclo combinado, por el coste del CO2, de la emisión del CO2 que se ha multiplicado, por el mercado en general. La verdad es que se nos pone una cuesta arriba de manera sustancial, algo complicado. Ahí es donde todas estas inversiones en automatismos, en mejora de la eficiencia, en aislamientos, tienen que dar la talla. Nada se contratará si no se consigue con ello una optimización de costes. Eso todas las empresas asociadas lo tienen muy claro y es un punto crítico. Puede ser un almacén fantásticamente automatizado, muy compactado, pero si los costes energéticos implican un incremento sustancial del consumo de la factura, habrá que echar muchas cuentas porque el ROI, el retorno de la inversión de estos volúmenes, se multiplica con los costes energéticos al alza. Nosotros ayer mismo visitamos a la Subdirección General de Energía Eléctrica del Ministerio y desde Aldef estamos trabajando para tratar de, bueno, minorar o mejorar esta imposición energética tan grave. Desde la Administración se nos dice que es algo coyuntural, que la estructura de costes es teóricamente neutra, pero la realidad es que para el sector del almacenamiento frigorífico no es neutra, es totalmente negativa y es algo que hay que intentar compensar de alguna manera. Es una oportunidad de negocio para estas compañías que trabajan con energía, básicamente, y bueno, yo creo que los asociados de Aldef y en general el sector del almacenamiento frigorífico son muy permeables a todo aquello que optimice los costes y mejore su relación rentabilidad-productividad. Y eso es crítico en un mercado que evidentemente está en crecimiento, como es el mercado del almacenaje frigorífico. De hecho, hemos tenido dos operaciones importantes, una con Americold y otra con Linney Logistics de compra de compañías de frío en España y esto parece que es una tendencia imparable. España puede convertirse en un hub de frío fantástico para dar servicio al norte de Europa y traer productos tanto de Latinoamérica como de África. Y esto, la verdad, es una oportunidad de negocio y me da la sensación que la industria, en este caso norteamericana, lo ha visto claramente. Así que estamos en un punto de crecimiento con la amenaza de los costes energéticos y con la colaboración de estas empresas que sin duda mejorarán la productividad de nuestras compañías. Muchas gracias.
Perfecto, Marcos. Pues con esta reflexión y esta invitación a la Administración para tomar cartas en el asunto, evidentemente que afecta no solo a la industria que nos atañe hoy, sino a todas las industrias en general y al tejido económico, nos quedamos. Justo son y 29, creo que cerraríamos a tiempo, así que quiero aprovechar este último minutillo para dar las gracias a todos los ponentes, dar las gracias al DEFE por otro año más confiar en nosotros y volver a convocar y dar visibilidad a este nicho de mercado que, como comentábamos al principio, sigue ganando visibilidad año tras año y eso nos congratula desde luego. Y dar las gracias a todos los que habéis estado de espectadores de este encuentro y deciros que hasta luego y que ojalá que nos volvamos a ver pronto y de manera presencial, que volvamos a la normalidad pronto. Muchas gracias. Muchas Gracias a todos. gracias. Gracias. Hasta luego.